La Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002 son reformas que se realizan al Código Sustantivo del Trabajo, el cual se crea con el Decreto 2663 de 1950. Este se comprende como el conjunto de normas y procedimientos legales que reglamentan las relaciones individuales que surgen entre el trabajador y el empleador, buscando siempre el equilibrio entre las partes. En él se establecen las formas de contratación, el concepto de salario y sus modalidades, los derechos y deberes de los trabajadores y los empleadores, las prestaciones sociales y la libertad de asociación. El Código Sustantivo del Trabajo se encuentra dividido en tres partes. La primera son los derechos individuales del trabajo, relacionada con el contrato individual de trabajo, los periodos de prueba y aprendizaje, el reglamento de trabajo y mantenimiento del orden en el establecimiento, los salarios, la jornada de trabajo, los descansos obligatorios y la higiene y seguridad en el trabajo. La segunda parte son los derechos colectivos del trabajo, a los que hace referencia con sindicatos, conflictos colectivos de trabajo, pactos colectivos y contratos sindicales. Finalmente, el Código Sustantivo del Trabajo decreta la vigilancia y control de la ley. La reforma laboral en Colombia se enmarca bajo la reestructuración económica y política del país configurada alrededor del ideario del neoliberalismo en la década de los 90. Durante esos años se realizaron diversas reformas como la apertura económica, la privatización de empresas públicas y la flexibilización del mercado laboral. Reformas que buscaban alcanzar un país moderno que se posicionara en el mercado económico global para acceder a los beneficios de la internacionalización de la economía a través de la reducción del carácter protector de la legislación laboral que generaba costos laborales altos para las empresas. En la década de 1980, las tasas de crecimiento económico en el mundo fueron menores a las registradas en las 2 décadas anteriores. Las tasas de desempleo en América Latina para 1970 y 1980 empezaron a crecer, siendo Colombia y Panamá los países con las tasas más altas, razón por la cual bastó para que en esos años el presidente Carlos Lleras Restrepo propusiera a la Organización Internacional del Trabajo que Colombia fuese elegida como país piloto para el llamado Programa Mundial del Empleo, plan que fue acompañado por la Misión del Empleo dirigida por Holly Chenery de la Universidad de Harvard. Entre las conclusiones de estas últimas misiones se encontraba la necesidad inmediata de flexibilizar la normatividad laboral imperante con el fin de aumentar la competitividad comercial externa. Estas misiones se convirtieron en una comisión preparatoria para la realización del texto y la exposición de la futura Ley 50 de 1990. Con esta ley se buscaba dejar de lado el modelo de sustitución de importaciones caracterizado por medidas proteccionistas para el desarrollo del mercado interno, pues poco se preocupaba por la productividad del trabajo, la calidad del producto y los altos precios que los consumidores pagaban, de acuerdo a los ponentes de la reforma, para entrar en un modelo laboral que mejorara las condiciones de trabajo y la estabilidad del empleo mediante un sistema de producción que aumentara el poder adquisitivo de los asalariados y la contratación a largo plazo, a costa de la reducción de beneficios y garantías laborales, como la desaparición de contratos a términos indefinidos y la parcial privatización del sistema de seguridad social. La reforma laboral de 1990 en Colombia encuentra como principal problema la rigidez del mercado laboral, a causa de medidas proteccionistas, la excesiva burocracia y tramitología estatal, la poca flexibilidad de los contratos de trabajo, la falta de garantías laborales, el despido prematuro de trabajadores y los costos laborales altos. Consecuencia de ello, el gobierno argumenta la falta de competitividad de las empresas nacionales, el desestímulo de los inversionistas extranjeros en el país, la débil generación y estabilidad del empleo, los bajos niveles de productividad y la débil organización y participación de los movimientos sindicales por la elevada rotación de trabajadores. La reforma laboral de 1990 como proyecto de ley es sancionada
mediante la Ley 50 de 1990, en la que se suscita y se da vía abierta para la modificación al Código Sustantivo del Trabajo por medio del apoyo del Partido Liberal en cabeza de su ponente Álvaro Uribe, el presidente liberal César Gaviria y el ministro de Trabajo y Seguridad Social Jaime Giraldo Ángel, quienes permitieron la flexibilización laboral y la inserción del capital extranjero en aras de solventar los dilemas asociados al desempleo. Son varios los actores que intervienen en la formulación de la Ley 50 de 1990. El principal de ellos es César Gaviria como cabeza de gobierno colombiano, quien impulsó la incursión de Colombia en bloques económicos internacionales y tratados de cooperación económica a través de una serie de reformas liberales y cero proteccionistas. César Gaviria implementa la Ley 50 de 1990, la cual busca quitar la excesiva rigidez laboral y otorgar mayores oportunidades para fortalecer la sana competencia por la empleabilidad y la entrada del país en la agenda internacional. También encontramos a Álvaro Uribe Vélez, quien fue el promotor de la reforma y su principal mentor. Uribe formuló y expuso la ley frente al Congreso Nacional y buscó los apoyos necesarios para su aprobación. Propuso la reforma como método de superar los dilemas laborales a causa de la rigidez laboral que excluía gran cantidad de la población en edad productiva, causando el aumento de la pobreza. Por otro lado, encontramos los inversionistas extranjeros cuyo principal interés era crear y desarrollar industria en la nación para permitir un avance económico en las ganancias del Estado como en la modernización y tecnificación del mismo. Por otro lado, están las empresas nacionales quienes gestaron críticas a la reforma, ya que el problema no era solo de rigidez laboral para ellas, sino de rigidez tributaria. Consideraban que la ausencia de empleo se podía solventar a medida que los impuestos bajaban y así poder contratar más mano de obra. Finalmente, las centrales obreras creían que más allá de solucionarse el problema de empleo, lo que se iba a relegar era la protección del trabajador, lo que fomenta la vulnerabilidad y susceptibilidad ante sus derechos. Por medio de su contrarreforma, expresan la necesidad de fortalecer los sindicatos y los derechos del trabajador y el amparo del mismo ante posibles abusos de las empresas. Durante el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, 2002-2006, la reforma laboral se considera una iniciativa dirigida a enfrentar las causas estructurales y coyunturales causantes del alto nivel de desempleo en el país. La reforma se puede enmarcar en un conjunto de políticas contra el desempleo, recuperación del crecimiento económico, actualización de las normas laborales, fomento de la iniciativa privada, fortalecimiento del sistema educativo y de capacitación y creación de los mecanismos de protección a la población más vulnerable. La reforma se enmarca bajo la Ley 789 de 2002, que está conformada por 7 capítulos. Primero, definición del sistema de protección social. Segundo, régimen de subsidio al empleo. Tercero, régimen de protección al desempleado. Cuarto, régimen especial de aportes para la promoción del empleo. Quinto, régimen de organización y funcionamiento de las cajas de compensación familiar. Sexto, actualización de la relación laboral y la relación de aprendizaje. Y séptimo, protección de aportes y otras disposiciones. El principal fin de la reforma laboral, Ley 789 de 2002, era diseñar un sistema social de riesgo, así como impulsar una red de apoyo social, para lo cual los principales propósitos fueron la creación del Ministerio de Protección Social, la intervención pública para asistir a personas, hogares y comunidades en un menor manejo del riesgo, la prestación y apoyo a los más vulnerables en situación crítica, la protección frente a la caída de ingresos y no empleados a través de un mercado laboral fuerte, la previsión social y la asistencia social. La implementación de la ley tiene un enfoque top-down. Se sobreentiende que las directrices decisionales sobre cómo debe ser normativamente una política se toman en el ámbito político, variando en función de la orientación ideológica del partido dominante y su agenda política. De esta manera, el Estado es quien toma el protagonismo en la toma de decisiones, tanto en la fase de formulación como de implementación.
Básicamente la política se establece desde los intereses del gobierno de César Gaviria y los ejecutores como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La ejecución de la política exige la intervención de múltiples entidades. Durante el gobierno de César Gaviria, la institución encargada fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, se encuentran otras instituciones que fueron parte de la fase de implementación de la reforma laboral, como los fondos de cesantías, el Fondo Nacional del Ahorro y el SENA. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tuvo como función principal la supervisión total y control de la mayoría de las modificaciones especificadas en el Código Sustantivo de Trabajo contenido en la Ley 50 de 1990. Por ende, se encarga de delegar los atributos funcionales de entidades como los fondos de cesantías, el Consejo Nacional Laboral, las empresas y los sindicatos. Por su parte, con la reforma laboral del 2002, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hubo algunos cambios institucionales claves para la implementación. Con la Ley 789 de 2002, mediante el artículo 5 se fusionó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Salud, conformando el Ministerio de la Protección Social, cuyo primer ministro fue Juan Luis Londoño de la Cuesta. Otras instituciones importantes fueron el COMPES, el Fondo de Protección Social, las Cajas de Compensación Familiar, la Superintendencia del Subsidio Familiar, el SENA y el ISBF. Según la Ley 789 del 2002, es el Ministerio de Protección Social, previo concepto del COMPES y en representación del Gobierno Nacional, no solo quien dirige los lineamientos bases de la política pública, sino la encargada del manejo de los recursos económicos de los diferentes fondos con relación a entidades territoriales que gozan de la política a través de la creación del Fondo de Protección Social. Lo anterior da cuenta de un modelo de administración de sistemas planteado por Elmo, ya que toma como punto de partida el comportamiento maximizado de valores, es decir, la necesidad de mejorar la situación laboral del país a través de políticas públicas eficientes y eficaces. Es claro que la distribución del poder es de control jerárquico, ya sea desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los años 90 o desde el Ministerio de Protección Social y el COMPES para la primera década del siglo XXI. Y la toma de decisiones está en la identificación y asignación óptima de responsabilidades y la distribución de las mismas en varias instituciones quienes cumplen tareas específicas. Además, es el Ministerio el encargado de la supervisión de las actividades, como ya se pudo observar. Se da cuenta entonces de un enfoque prospectivo de Elmo que está contenido en la fase de implementación, pues el Ministerio se encarga de delegar las funciones correspondientes a cada entidad que está contenida en la ley, asignando los propósitos y cualidades de las actividades que deben llevarse a cabo. Finalmente, todos los resultados y acciones son remitidos a la entidad que administra, es decir, al Ministerio de Protección Social. Algunos de los programas más importantes de la Ley 789 del 2002 son el Programa de Subsidio al Desempleo, cuyo objetivo es crear un mecanismo de protección al desempleado en eventos críticos que presenten los ciclos económicos a partir del otorgamiento de un subsidio temporal a las personas que han perdido su empleo. Para ello, se crea el Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al Desempleado, FONEDE, quien da bonos de alimentación, salud y educación. Programa de microcrédito. Este programa busca promover la creación de empleo adicional por parte de las micro, pequeñas y medianas empresas a partir del apoyo con recursos de crédito y el incentivo de no reembolso de una parte del mismo por vincular jefes cabeza de hogar desempleados. Para ello se otorgan créditos a pequeñas y medianas empresas del FONEDE administrado por las Cajas de Compensación Familiar y se otorga el beneficio de no reembolso sobre una parte del crédito, el cual equivale al 100% de las cotizaciones en salud, pensión y riesgos profesionales por un periodo de contratación equivalente a 4 meses. Programa de capacitación para la reinserción laboral, cuyo objetivo es brindar capacitación o recalificación a los desempleados beneficiarios del subsidio al desempleo con el fin de incrementar sus posibilidades de reinserción al mercado laboral. Programa de Apoyo Directo al Empleo, PADE, cuyo objetivo es promover la generación de empleo formal para personas desempleadas o con empleo informal de los niveles 1 y 2 del CISBEN mediante el otorgamiento de un subsidio a los micro, pequeñas, medianas y grandes empresas privadas que generen nuevos puestos de trabajo para estas personas. Para ello se entregó un subsidio equivalente al 30% de un salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2005 era de 114.450.000 pesos,
otorgado al empresario por un periodo máximo de 6 meses por cada uno de los nuevos trabajadores vinculados. Contrato de aprendizaje, cuyo objetivo era aumentar la formación ocupacional de los aprendices, tanto del SENA como de otras entidades capacitadoras privadas y públicas diferentes al SENA, a partir de la oportunidad que se les brinda de adquirir una experiencia o entrenamiento real en una organización empresarial. Finalmente se encuentra el Fondo Emprender, cuyo objetivo era apoyar y estimular las asociaciones de estudiantes o recién egresados del SENA y de instituciones de educación reconocidas por el Estado para que desarrollen sus propias iniciativas empresariales, facilitándoles la aplicación de los conocimientos adquiridos en la generación de nuevas fuentes de ingresos y empleo. Para ello, se asignó recursos económicos en calidad de capital semilla no reembolsable a las iniciativas empresariales.